Ya está aquí con nosotros en los estudios Luis Gasulla. Luis Gasulla es periodista, ha escrito algunas publicaciones, en particular una que generó mucha atracción, que se llamaba El negocio de los derechos humanos, que a propósito hablaba sobre la situación en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y demás. Pero esta es su nueva edición, tiene que ver con el negocio de la impunidad, como él lo define, de Editorial Sudamericana. Habla de la herencia K, así él la define. Y por eso lo hemos invitado. Luis, gracias por este ratito. ¿Cómo estás? Gracias, Paulino. Buen día. ¿Cuántos años hace que estás dedicado al periodismo? 10 años. 10 años. Pero, digamos, con haciendo así investigaciones que han repercutido en los últimos 5 años, 4 años. 5 años. 5 años en los cuales has intentado desmenuzar complejas tramas del poder, como siempre se hace desde la investigación y de los periodistas de investigación. Y me parece que esta es un poco la compilación de esos 5 años. Quería escribir un libro, Paulino, sobre la corrupción de esta década ganada, y me parece que el eje era la impunidad. El eje es la impunidad y la herencia que dejará este gobierno. Un gobierno que, a mi entender, es la hipótesis del libro, su preocupación principal, fundamentalmente el de su presidenta, es no tener que desfilar por los tribunales, por la justicia, no tener que dar explicaciones, que aquí no ha pasado nada y que, bueno, fue la década ganada y nadie la debe discutir. Y le preocupa justamente las causas judiciales que dejará, porque han quedado muchos heridos en el camino. No es la misma situación que el final del menemismo. Cristina tiene muchos enemigos que están esperando el momento en el que pierda poder para ir contra ella, y ella lo sabe. Y es el tema que más le preocupa, garantizar su impunidad. El libro recorre distintos episodios de la historia reciente de la Argentina, naturalmente. Hablas del capítulo de la tragedia de Once, con una vinculación hacia la corrupción, que es una asociación casi cotidiana. Hablas de la tragedia de La Plata, del 2 de abril, esa inundación de 400 milímetros en pocas horas que gestó un centenar casi de muertos. Hablas de la cuestión de la inseguridad y también allí pones el foco vinculándolo a la impunidad, y me parece que ahí es un elemento muy claro, porque en general cuando se discute la cuestión de la seguridad se dice, bueno, ¿sabe lo que pasa? Que hay puertas giratorias, la policía va, detiene, pero después es un poco esa la lógica, ¿no? Sí, con el tema de la inseguridad hay 2 o 3 ejes en ese capítulo del libro. Uno, básicamente, con casos emblemáticos de la inseguridad, cómo el poder político se aprovechó de esos casos para tapar otras cosas y después utilizar a las víctimas. Caso Candela, que no se habló de las vinculaciones con la bonaerense, o se habló, pero quedó todo en la nada, en realidad, ¿no? Un manto de impunidad sobre la bonaerense, con un hecho simbólico como fue el asesinato de una chica en momentos cuando se discutía en plena campaña electoral del 2007 y le tiran el cadáver al gobernador Daniel Scioli y a la presidenta en medio de toda la bonaerense buscándola. Los últimos saqueos, cómo el poder político reacciona ante los saqueos, una sociedad que demuestra estar armada, buscar justicia por mano propia. Los últimos saqueos seguramente serán recordados como los de una parte de la ciudadanía, de comerciantes que salieron armados a defender ante una policía ausente, y cómo después terminó arreglando los gobernadores, vaya a saber por qué razón, demorándose varias semanas, con el caso en Córdoba, que la ciudad de Córdoba quedó a la buena de Dios durante varias horas. Sitiada con un gobernador que estaba fuera del país, etcétera, digamos, ¿no? Exacto, sí. Vos hablás de el negocio del asistencialismo también en uno de los capítulos, y me parece que está muy en boga esta cuestión de si gana tal o cual, cuiden que no va a haber asistencia, o más allá de Alex Freire, etcétera. ¿Vos crees que allí hay un ajuste, entre comillas, en el buen sentido, para eficientizar ese gasto, y que gastando menos se podría generar el mismo sostenimiento social que el asistencialismo implica? No, yo creo que el gasto está mal hecho y que hay una gran corrupción
y una gran discrecionalidad en el manejo de los fondos. Detrás de las cooperativas hay gente que ha hecho mucha plata y que no son pobres en absoluto. Hay una utilización absoluta de los más humildes. Hoy ya el pánico y el miedo se ha instalado. Cuando volvieron a inaugurar las viviendas de lo que fue Sueños Compartidos en Ezeiza hace poco, que Cristina estuvo presente con Granados hoy como ministro de Seguridad, a una dirigente que se llama Morales, de apellido Alejandra Morales, no quiso ir al acto de Cristina porque había tenido vinculación, había tenido relación con lo que fue Sueños Compartidos y no quería ser parte de un show, porque las viviendas ya estaban, se volvían a inaugurar, ¿no? El barrio Madres 2, llamaban. Y le sacaron a su cooperativa todos los recursos. Esto en el año 2014, no hay que esperar a lo que pase después de las elecciones. Toti Flores está denunciando que pasa lo mismo en otros lugares del conurbano bonaerense. En las provincias del interior del país hoy está pasando que si no apoya tal o cual intendente del Frente para la Victoria, le sacan planes, le sacan a las cooperativas sus ingresos y después, por otra parte, hay cooperativas que han hecho muchísimo dinero y esos ingresos que han recibido no han llegado a la gente, al común denominador del... Esas cooperativas han generado también una cuota parte de poder, como marcás, en el sentido de que han acumulado riqueza, etcétera. ¿Ahí hay identificados 2, 3, 4 actores importantes? Yo en el libro me meto con el Ministerio de Desarrollo Social, me meto con los dirigentes sociales o los punteros que han hecho negocios con esto, los nuevos contratistas del Estado, llámese los tipos que en los 90 estaban en la calle resistiendo y hoy son pequeños empresarios. Un Luis Delía, un Emilio Pérsico, Emilio Pérsico también, que ahora es funcionario, ¿no? Sí, muchos de ellos también se han convertido en funcionarios y cuando han protestado o han dicho algo que no les gustaba, lograron acomodar a sus personas vinculadas a ellos como funcionarios también. Hace poco Delía se quejó de que no lo habían llevado al Vaticano y a su mano derecha lo nombraron para urbanizar después todas las villas del país. Algo que no sucederá seguramente porque es una de las tantas promesas que se han anunciado en la década ganada una y otra vez. Luis, hablas de Los Intocables, segunda parte del libro. Entonces ahí hablas Lázaro Báez, Pudú, Máximo. ¿Quién es el más intocable de todos, crees vos? A mí me parece que lo que noto que los distintos candidatos a presidente con chances reales no se meten son con, por ejemplo, cómo se financia la política, cuál es la relación que van a tener o si van a ir a fondo con bueno, las cuevas, con las famosas cuevas que tanto habla el gobierno. Recordemos que el gobierno ahora fue contra la supuesta cueva del hermano del ex presidente del Banco Central. De Fábrega. Y el fiscal Delgado abrió una investigación para determinar si efectivamente había negocios compatibles o no, digamos. Sí. Mientras tanto, es el mismo gobierno que apoyó y paró el allanamiento a la Mutual Propyme de Guillermo Greppi a fines el 26 de diciembre del año pasado. Sí, señor. Y no pasó nada. Guillermo Greppi, que tiene relación con Liuzzi, que es el 2 de Zanini, y quien habría sido el que habló con el propio Ollarvide para advertir de esta situación, y Ollarvide tenía todo el operativo montado para allanar y lo retiró. Sí, Pablo Joclender, que no es santo de mi devoción, pero es una fuente que hablo y lo dice Enón en este libro, dice que en las cuevas es el eje que hay que investigar realmente, que en las cuevas no es solo que se lava dinero, sino que se plancha, que se seca la plata, y que él iba a una cueva acompañado con personal de la Policía Federal, que cambiaba los cheques y que la cueva se la recomendaban desde el propio Ministerio de Planificación. A través de las cuevas es donde se hace el manejo del pago de coimas a funcionarios, es donde se evaden los impuestos. No hay registro, es un operatorio ilegal, por supuesto. Y es donde se crean las famosas agropecuarias. En muchos casos de corrupción, casos Sueños Compartidos, caso Obra Pública, aparecen sociedades anónimas creadas de un día para el otro
con prestanombres que se entrecruzan entre todas las causas de corrupción que tienen que ver con agropecuarias. Negocios que agropecuarios. Lo que menos tienen es la importación o exportación de granos. En su vida vieron un grano. O sea, vos decís que hay sociedades cuyos titulares son prestanombres, que dicen tener actividad en un sector como el agropecuario, al que no conocen y desconocen profundamente, pero que en realidad son las que son utilizadas para, en las cuevas, terminar blanqueando dinero. Claro, porque las agropecuarias pagan muchísimo menos impuestos por la alicuota, es mucha menos la plata y ahí está la evasión de impuestos. La creación de todo ese sistema se hace en una cueva amparada por el poder político. ¿Sabés cuántas cuevas habrá? Hay muchas, pero hay cuevitas y cuevas mayoristas. Una cueva pequeña no puede disponer de varios millones de pesos para hacer transacciones en un día. Ahí tiene que levantar el teléfono y llamar a una cueva mayorista. Y esa cueva mayorista no te recibe a vos, Paulino, o no me recibe a mí. Tenés que ir recomendado por alguien, tenés que ir en nombre de alguien. Y ahí iba mucha gente vinculada con la obra pública, también con la mafia de la efedrina. Ahí se cambiaron los cheques de Sebastián Forza, de Vina, Ferrón. El triple crimen de General Rodríguez. Y el financiamiento de la política me parece que es uno de los temas que no está investigado y no está analizado a fondo, por lo menos para aquellos presidenciables que no hablan sobre el tema. Es curioso, Luis, ¿no? Porque vos decís, el poder no desconoce las cuevas. Es más, hace negocio con muchas de las cuevas. Blanquea dinero, etcétera, ¿correcto? Sí. Blanquea la plata de las coimas. Ahora, mira vos, el gobierno dice que va a activar mecanismos y operativos en las cuevas, con gendarmería, etcétera, para poner traje a raya a la suba del dólar. Y finalmente tenemos una especie de paz cambiaria hace 15 días, casi sin operaciones, porque todos temiendo que pudieran recepcionar. Quizás esta relación o esta interrelación explique mejor lo que pasa en el mercado cambiario por estas horas, ¿o no? Es levantar un funcionario del teléfono y llamar a 2 o 3 grandes cueveros. O sea, esos que deben combatirse, deben cerrarse, porque están en la ilegalidad, en realidad son los que llaman desde el propio poder para decir no hagan tal o cual cosa. Exacto. Es más o menos como controlar la violencia en el fútbol. Llaman a 2 o 3 líderes de los barra bravas, se tranquilizan durante unos días y después... O sea, hacemos hinchadas unidas argentinas para ir al Mundial, digamos. Claro. Y después termina todo de la peor manera. Es más o menos lo mismo. ¿Cuándo hubo más arbolitos que en estos días en la calle Florida? Bueno, de los que yo tenga uso y memoria nunca, pero yo soy una generación, digamos... Somos jóvenes. Por eso digo, somos la generación casi de la convertibilidad, con sus cosas buenas y malas. Bueno, ¿no? Supuestamente es casi terrorista comprar dólares. Sin embargo, alguien debe estar haciendo mucho dinero con el dólar blue, el dólar paralelo. ¿Vos crees que hay funcionarios implicados? No lo sé, no lo sé, pero hay un doble discurso y hay una doble moral como en todo en esta Argentina actual. Hablas de que se siguen haciendo negocios con los derechos humanos. Supongo que debe ser como una especie de apéndice de tu libro, digamos, una especie de obra muy reveladora sobre lo que ha sucedido en la materia. ¿Eso tiene que ver con más allá de EVE? Sí, en todos los ámbitos. Lo vimos con varios casos. Yo me ocupo con los perdedores de lo que dejó el libro anterior, qué fue de la vida de los trabajadores despedidos, qué fue de la vida de gente que trabajó en la Fundación Madre Plaza de Mayo y que lo siguieron echando, qué pasó con la radio de las madres, quién hizo negocios con la radio, qué pasó con la universidad, que todavía hoy EVE está esperando su estatización. Se la han demorado mucho y ha mostrado su molestia en ese sentido. No fue bueno, pero va a salir aparentemente 200 millones de pesos sería el desfalco. Es incalculable. Yo en Perfil a fines del año pasado había publicado que eran 200 millones de pesos, que había un plan para estatizar la deuda, que las personas que manejan el fideicomiso ni un paso atrás, que ahí estaba hasta hace varias semanas, un poquito más, 2 o 3 meses se fue Roberto Aybar el Gordo Domínguez, que era una persona vinculada con Amado Vudú, que se conocían desde la adolescencia, que había sido socio de él en varias causas, en varios terrenos, compra de terrenos en la costa, y que después Domínguez llega a la Fundación Madre de Plaza de Mayo,
recomendado por Vudú. Cuando se va a Sergio Joclender o cuando lo van a Joclender, Vudú rápidamente contiene a Eve y coloca gente de su extrema confianza a manejar las finanzas. Lo hace bien, lo hace mal, y en concreto no se construyeron más viviendas, se recibieron las regalías de lo que quedaba por cobrar, y esa plata la cobró el fideicomiso, que no pagó las deudas, pero siguió cobrando dinero. Domínguez trabajaba a distancia, 1 o 2 veces por semana iba a Capital Federal desde el Partido de la Costa con un sueldo de 44.000 pesos mensuales. De Bandi desde Mendoza también se manejaba a distancia y cobraba un sueldo de aproximadamente 40.000 pesos también. ¿De Bandi quién era? Era era el presidente formal del fideicomiso Ni un Paso Atrás, que prometió en su momento que iba a seguir con la construcción de viviendas. En ese momento queda al frente de la fundación la hija de Eve Bonafini, que hoy protesta en las redes sociales que no le cobran en tiempo y forma los contratos que tiene con la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Ella, luego de salir de la fundación, no se cambia el apellido, deja el apellido Bonafini, utiliza el nombre artístico como Alejandra Paz y toca en todos los recitales organizados por la provincia de Buenos Aires como una especie de nueva Mercedes Sosa, una cantante que es muy buena, sacó un disco y es muy interesante, de folclore. La hija de Eve, a la que vimos vinculadas a los negocios espurios, con una relación con Joclender de una trama difícil de comprender, etcétera. Hoy es cantante, es artista, y las presentaciones más importantes las realiza financiadas por el gobierno de la provincia en distintas presentaciones, y ahora se queja por redes sociales de que no le están pagando en tiempo y forma, como a la mayoría de los proveedores en muchos casos. Sí, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque ella artísticamente tiene problemas todavía por la justicia, por eso el apuro de su abogado defensor de que no tenga nada que ver con la causa, que la justicia la libere, que pueda hacer transacciones comerciales, ¿no? Que sea sobreseída de la causa. Ahora bien, la justicia en el tema Sueños Compartidos siempre se ha centrado en lo que pasó entre el 2006 y el 26 de mayo del 2011, cuando sale Sergio Joclender de la Fundación. ¿Qué pasó después del 2011? Porque hoy todavía siguen haciéndose negocios en la Fundación y la presidenta sigue inaugurando supuestamente viviendas, aunque no lo recuerde, de Sueños Compartidos. Y los edificios se siguen cayendo a pedazos. En Castañares hace poco denunciaban ante la justicia que las cloacas colapsaron. Castañares y General Paz fue el monobloc más importante. Y el más emblemático, ¿no? El más emblemático que hizo Cristina con Eve Bonafini. Es responsabilidad del gobierno nacional y también del gobierno de la ciudad, porque lo siguió gestionando también Mauricio Macri, y está la buena de Dios. Lo último, Luis, respecto a lo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad de Madres, esa deuda de más de 200 millones, ¿con quién es? ¿Con docentes, con proveedores? Proveedores, los docentes de la universidad no cobran desde mayo del 2013. Mayo del 2013, dan clases pero no cobran. No cobran. Sí cobran los empleados, que son una planta de 20, 25 personas, que muchos de ellos temen ser despedidos, porque el que venga va a traer a su gente. Sí, claro. Ahí se está hablando de la creación de la carrera de periodismo, ya la presentó Eve Bonafini, donde está la figura de Mariotto y Florencia Saintout, muy interesados. La decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Y que es Gabriel concejal, Mariotto, además, de La Plata, y fue la oposición obrera, sacó poco más del 10% de los votos y dicen que podría tener una colectora en el transcurso del año próximo. Todos ellos se juntaron en un congreso de comunicación que realizaron en la Fundación hace poco, un congreso muy plural, en el que, bueno, estuvieron los de siempre. En el marco de la pluralidad de los que pensamos igual, digamos. Exactamente. Luis, y lo último, ¿cuántos docentes tendría la universidad y cuántos alumnos? Y esos docentes ¿tienen estatura de docente universitaria? Hay de todo. Los docentes más emblemáticos, los históricos, se fueron yendo. Hoy, por ejemplo, firma los papeles la rectora histórica desde la salida de Vicente Cito Lehmann en el 2003, cuando hablaba del monje negro de Sergio Joclender. Bueno, Inés Vázquez, la mujer que más sabe de la historia de las madres de Plaza de Mayo, la antropóloga Vázquez, hoy está en los papeles como rectora, pero ya no en los hechos. El hombre que es el rector de la universidad es un profesor de historia, Germán Ibáñez, que el jueves pasado dio el discurso en Plaza de Mayo, en el tradicional
Marcha de los Jueves, porque Eve estaba en Bolivia con el triunfo de Evo Morales, y lo dio una persona que no es una madre de Plaza de Mayo. Bueno, Ibáñez hoy es el preferido de Eve dentro de lo que quedó de la universidad, lo que quedó porque se encerraron todos los cursos de formación, extensión universitaria no existe más, solo quedan 3 carreras de grado que ha perdido muchísimos alumnos y que, por lo que me contaban dentro de la universidad, dan clases de historia, de derecho, profesores de primaria, de segundo grado. En la universidad. En la universidad. Por eso, la universidad, la estatización, no se quiso hacer cargo del Ministerio de Educación, porque se han violado un montón de reglamentos básicos para que una casa de altos estudios sea una universidad. Entonces, o sea ahí que esa apareció... universidad, si no estuviera el cobijo de Eve de Bonafini y fuera de Luis Gasulla, jamás hubiera nacido. No, hoy estaría cerrada. En realidad sí hay que tener en cuenta cuándo nació. Lo que pasa es que se fue desvirtuando. Fue un lugar muy interesante hasta mediados de la década pasada, del 2005-2006. Después se fue yendo todo el mundo. Cuando Eve se radicaliza y se pega directamente a la figura de Néstor y luego de Cristina. Luis, gracias por este ratito. El negocio de la impunidad, la herencia acá. De eso se trata un libro recomendable para entender y comprender estos tiempos, de Editorial Sudamericana. Hasta la próxima, Luis, y éxitos. Gracias, Pablo.